He sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo de luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Vamos a tener el canto número 184, hermanos. Hubo quien por mis culpas. Canto número 184. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tristezas en luz. Él es tierno y amante cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, él cambió mis tristezas
Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos y amigos que están con nosotros aquí en el edificio. Me dirijo también a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Una vez más, queremos extender nuestro agradecimiento a todos ustedes que nos sintonizan domingo tras domingo y miércoles tras miércoles. Esperamos que estas clases que ustedes están estudiando juntamente con nosotros sea de gran beneficio para ustedes. Queremos que por favor considere también, si acaso no nos ha venido a visitar, que vengan y nos visiten. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Hoy en esta tarde vamos nosotros a continuar con el tema que hemos estado estudiando, hermanos, que lo hemos intitulado Cristianos. Eso es para que se levanten los que están dormidos, ¿ok? Visionistas. Cristianos visionistas. O visionarios, como ustedes bien le quieren nombrar. Cristianos visionistas. Estuvimos estudiando la primera lección, la importancia de la visión. Okay. La importancia de la visión. Y cuando estudiamos este tema, hermanos, estuvimos viendo la diferencia entre un sueño y una visión, y espero que pues hayan entendido lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la diferencia. Y también estuvimos estudiando concerniente pues lo que es una visión y varias otras cosas concerniente al tema, la importancia de la visión. Me parece que terminamos con Proverbios capítulo 29, versículo 18, en donde estuvimos viendo que la palabra del Señor nos enseña que si acaso no hay visión en el pueblo va a vanecer, o es decir, que no va a continuar adelante, sino que va a ser destruido. Hoy en esta ocasión quiero estudiar con ustedes las mecánicas de la visión. ¿Okay? Las mecánicas de la visión. Y para esto quiero que por favor vayan conmigo al libro de Habacuc. Libro de Habacuc. Y quiero que por favor sigan conmigo el versículo que voy a leer. Está en Habacuc, capítulo 2 y versículo 2. Un libro que no estudiamos mucho, pero sin embargo ahí está en el canón. El profeta Habacuc, solamente 3 capítulos tiene, ¿verdad? Habacuc, capítulo 2 y versículo 2. Y note lo que dice la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2 y versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que la leyere en ella. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a Dios en oración, vamos a orar. Eterno y bendito Padre, le damos gracias, eterno Dios, porque usted nos ha presentado nuevamente otra oportunidad en donde nosotros podemos acercarnos a su trono y pedirle, eterno Dios, que nos ayude concerniente a nuestro estudio en esta ocasión. Estamos estudiando un tema importante, Padre, con el propósito de que nosotros podamos ver de que usted nos ha puesto en este mundo para que vengamos a ser hijos e hijas suyos, pero hijos e hijas visionistas, eterno Dios. Que vengamos nosotros a ser los dirigentes, que vengamos nosotros a ser los guías de un pueblo perdido en tinieblas. Y para esto, eterno Dios, nosotros primeramente tenemos que entender nuestro propósito.
y para que así, eterno Dios, entendiendo nuestro propósito, podamos nosotros delinear visión o visiones, eterno Padre, las cuales no solamente nos ayudan a nosotros, sino que también puedan ayuden, eterno Dios, a aquellos los cuales tienen su mirada puesta en nosotros. Le ruego pues que en esta ocasión, al estudiar esta porción de su palabra, nosotros podamos entenderla bien. Por lo tanto, le pido que usted esté con este servidor suyo y me ayude a presentarla de tal manera, eterno Padre, que así todos la podamos entender. Esté con mis hermanos y hermanas que habrán de escuchar de todo esto, para que así, eterno Dios, ellos puedan no solamente entenderlo, sino que puedan implementar todo esto en sus propias vidas. Y así, eterno Dios, poder ellos también comenzar a ser cristianos visionistas, si acaso aún todavía no lo son. Una vez más, gracias por todo. En tu Hijo Jesucristo le rogamos y le presentamos todo esto. Amén. El libro de Habacuc, hermanos, es un libro muy interesante. Es un libro que, pues claramente está basado en dos preguntas. Preguntas que el profeta Habacuc le hace a Dios. Primeramente, Habacuc es un hombre que no entiende por qué Dios permite que la maldad pueda continuar en el pueblo de Judá. Usted recuerda bien que cuando Dios viene a destruir el pueblo de Efraín, el pueblo de Israel, el pueblo del norte, este acontecimiento lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 en adelante. Pero cuando llega al versículo 28 y del 29 en adelante ya empieza a hablar de Judá. Los primeros versículos de este capítulo nos dan a entender en por qué Dios destruye a la nación de Israel. Pero lo importante de todo esto, ¿verdad? Pues vamos a Segunda de Reyes para que miremos. Es lo que Dios dice ya en el versículo 29 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo ya 29 en adelante. Dice el versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación hizo su Dios y los pusieron en el templo de los lugares altos que había hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Y luego comienza a delinear, ¿verdad? En cómo vino la nación de Judá también a poner su mirada en lo que Israel estaba haciendo. Y claro, ¿verdad? Que miramos nosotros que viene a terminar Jehová Dios con el pueblo de Israel. Solo que cuando Habacuc el profeta mira que Judá va en el mismo camino que el pueblo de Israel, no comprende la sabiduría de Dios y le hace una pregunta en el versículo 3. ¿Por qué permites que tu gente continúe haciendo lo que el pueblo del norte también estaba haciendo? Tú no haces nada con ellos, lo permites. Lo permites que la maldad pueda continuar en este pueblo. Entonces miramos nosotros que Jehová Dios le viene a manifestar al profeta Habacuc que va a mandar a los babilonios, a los caldeos, menciona ahí, para que vengan ellos a destruir, o no destruir, pero llevar a cautividad al pueblo de Judá. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que no entiende nuevamente el profeta en cómo Dios va a permitir que una nación pagana venga a hacer esto con el pueblo de Dios. Y miramos que en el capítulo 2 en adelante, Jehová Dios le comienza a revelar, a explicar al profeta Habacuc lo que habrá de ocurrir. Y por esa razón he escogido el versículo 2, porque aquí está en donde
se viene a describir las mecánicas de una visión, hermanos. Las mecánicas de una visión. Y miramos primeramente qué dice la Escritura, ¿verdad? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Antes de que lleguemos a este punto de escribir la visión, primeramente tenemos que entender que tuvo que haber una revelación. ¿Ok? Una revelación. Y la revelación, miramos nosotros, fue la cual Dios le viene a dar al profeta Habacuc concerniente a lo que habrá de ocurrir. Él ya sabía, Dios le comunica esto es lo que va a ocurrir, a consecuencia de la actitud de lo que el pueblo de Judá está haciendo. Ahora he escogido esto para que nosotros miramos que la primera parte o la primera mecánica de la visión es la revelación. Y otra vez, cuando hablamos de mecánicas, estamos hablando de lo que hace funcionar una cosa, de lo que viene a darle la fuerza, la motivación. Y en este caso tenemos la visión. Entonces, ¿qué es lo que lleva al cumplimiento de tal visión? Tenemos la visión de que Dios habrá de venir a destruir al pueblo, no destruir otra vez, llevar a cautividad al pueblo de Judá. Y primero tenemos nosotros la revelación. Y porque lo encontramos en el Antiguo Testamento, no quiero que usted tome la idea equivocada o el concepto equivocado de que yo estoy enseñando de que hoy en día todavía existen revelación de parte de Dios, porque eso ya no ocurre. Regresamos de nuevo al libro de Hebreos capítulo 1. En el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 1, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este es el tiempo que estamos considerando. Dios le está comunicando al profeta Habacuc. Es una revelación en la forma que lo leímos en el Antiguo Testamento. Pero este tipo de revelación, aunque algunos hoy en día vengan a enseñar y predicar de que todavía existen, ya no existen. Y la razón en por qué digo esto, por lo que dice el versículo 2. Dice, en estos postreros días, y estos son los días en los cuales estamos viviendo usted y yo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Usted recuerda bien que cuando Jesucristo viene a este mundo, es nacido, miramos nosotros que una de las cosas, o una de las primeras cosas que Jesús tuvo que hacer, es de ser bautizado por Juan el Bautizador. Y cuando usted va a Mateo capítulo 3, en particular el versículo 17, se va a dar cuenta ahí que por primera vez miramos nosotros en donde una voz del cielo se oye, se escucha y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jamás anterior a esto se había oído esa voz. Pero cuando Jesús viene a subir de las aguas del bautismo, es decir, cuando viene a resucitar de las aguas del bautismo, esta voz se viene a oír. Y cito este versículo 17 para que entendamos que desde ese momento en adelante, el Padre Celestial ya está diciéndole a la gente que ya no va a ser igual como el Antiguo Testamento, que ahora lo que iba a constar, lo que iba a tener fuerza o autoridad, era la palabra de su Hijo, Jesucristo. Esto lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Aquí estamos viendo ya el caso de la transfiguración. Y miramos nosotros que nuevamente una voz del cielo se escucha y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oír. Ya se le añade la frase a él oír. Y Jesús numerosas veces
nos da a entender que Él vino no para hablar sus propias palabras, sino que vino para comunicar las palabras de su Padre. Y claramente lo miramos nosotros, que esto fue lo que Él hizo. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 y versículo que es 10, ahí está el apóstol Pablo hablando que aún todavía no había venido lo perfecto. Y la pregunta que se le hace del texto ahí es, ¿qué es lo perfecto a lo cual Pablo se está refiriendo? Y cuando usted lee el contexto del versículo 13, nos damos cuenta que está comunicando sobre la palabra de Dios. Cuando llegue lo perfecto. Entonces tenemos que asumir, tenemos que llegar a la conclusión de que la palabra de Cristo es la perfección, es lo perfecto. Y así pues se le viene a describir a las palabras de Cristo, a la ley de Cristo. Santiago capítulo 1 y versículo 25. Considere pues lo que dice la palabra de Dios concerniente a las palabras de Jesucristo o a la ley de Jesucristo. Dice así Santiago capítulo 1 versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Al Antiguo Testamento jamás se le llamó perfecta ley, sino que al Antiguo Testamento se le nombró que era un testamento con deficiencia. Si usted recuerda en Hebreos capítulo que es 8 y versículos 6 y 7. Pero aquí dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Solo que digo todo esto para que nosotros entendamos, hermanos, que no estoy acertando de que la revelación de Dios existe aún todavía, que tenemos la capacidad de recibir revelación de Dios, porque no lo tenemos. La revelación de Dios ya se nos ha dado y está completa. Es el Nuevo Testamento, es la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las mecánicas de la visión, estamos entendiendo de que la visión nuestra va a venir a consecuencia de la lectura del Nuevo Testamento. Va a venir a demostrarse. Y esto sería de esta manera. Aquí está el cristiano. Aquí está el cristiano. Aquí está la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Inspirada. Y esta es lo que va a producir una visión. Y recuerde que cuando estuvimos viendo la importancia de la visión, estuvimos viendo que la visión es algo que uno percibe, es algo que uno ve, es algo que se viene a manifestar en el hombre interior de uno, de una cosa futura que la entendemos ahorita y la podemos nosotros no solamente entender, pero mirar que es posible que se pueda cumplir en el futuro. Esto es lo que es una visión. Y esto es lo que estuvimos viendo concerniente a la definición en la importancia de la visión. Entonces, esto es el proceso, ¿verdad?, de ello. Y claro que cuando vimos esto, no vimos la mecánica, y las mecánicas ya estamos viendo, ¿verdad?, que una de ellas es la revelación. La revelación que produce la palabra de Dios en nuestro hombre interior. Es lo que la palabra de Dios viene y hace en nuestra vida. Otra vez, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Noten la potencia de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así, de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, versículo 12, y se ven que este texto lo saben de memoria, sin embargo lo quiero leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Solo que es algo que va hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué produce? Bueno, cuando hablamos ya de lo que produce, está los pensamientos, está la visión, todo esto, el razonamiento, todo eso está envuelto en la mente del cristiano. Y hasta que no sale, entonces es cuando ya podemos decir, bueno, esta es la visión de Dios. Solo que la primera parte, la primera cosa en la mecánica de la visión es la revelación. Y si usted no lee la palabra del Señor, hermanos, no va a tener visión de Dios. ¿Entendemos eso? Si usted no lee la palabra de Dios, usted no tendrá visión de Dios. Sus ojos de alumbramiento, como dice Efesios capítulo 1, versículo 18, no están funcionando como deben de funcionar. El apóstol Pablo, note lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 18. En Efesios capítulo 1, versículo 18, note lo que dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y está hablando concerniente a la palabra. Note lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él. Noten, todo esto ocurre ¿dónde? En nuestro hombre interior. Esto es lo que Pablo nombra los ojos el versículo 18, donde dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí se produce todo. Pero ¿qué es lo que produce eso? La palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no está en su mente, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, sino abunda abundantemente en nuestra mente, la visión que uno tiene no va a ser visión conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que andamos muchas personas, muchos cristianos, que no somos visionistas. No somos visionistas porque la palabra no mora en nosotros. Pero para otras cosas sí, ¿verdad? Queremos tener un carro nuevo, queremos tener una casa grande, queremos tener esto, queremos tener... O sea que soñamos, tenemos visión, pero concerniente a las cosas de Dios. ¿Quién de aquí, de ustedes, varones, un día quiere ser ancianos de esta congregación? ¿Quién de ustedes, varones de esta congregación, un día quiere ser diáconos de esta congregación? ¿Quién de ustedes, varones de esta congregación, un día quieren ser predicador de la palabra de Dios? Hermanas, ¿quién de ustedes quieren un día ser maestras de niños? ¿Quién de ustedes un día quieren lograr alcanzar, verdad, a casarse con un diácono, con un anciano, con un predicador? ¿Serán estas visiones suyas o no? Y si no son, la pregunta es, ¿por qué no son sus visiones? Póngase a pensar, o pongámonos a pensar concerniente a estas cosas, a las visiones, porque es necesario que nosotros entendamos eso. Solo que primeramente la revelación, lo que la palabra les viene a manifestar. Y cuando nosotros como padres, hermanos, ¿qué tantas veces le leemos la Biblia a nuestros hijos? ¿Serán nuestros hijos e hijas, hijos o hijas visionistas, que cuando ya tengan edad comienzan a tener visión concerniente a la iglesia? ¿O no les interesa? ¿Por qué es que se ha escrito mucho concerniente a nuestra juventud? Que cuando ya terminan la high school, ya pierden el interés en la iglesia. Cuando ya van al colegio, ya pierden el interés en la iglesia. Bueno, posiblemente sea que el fundamento del cual fueron fundados no esté bien cimentado.
Esto regresa a lo que dice Salmo 127, versículo 1. Y estos son nuestros hijos. No es culpa del predicador, no es culpa del anciano, no es culpa del diácono, no es culpa de ningún dirigente de la iglesia, es culpa de nosotros, los padres, que regresa a lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 6. Enséñales a tus hijos cuando se levanten, cuando caminen juntos en el camino, cuando lleguen a casa, antes de dormir. Noten lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Entrenar a nuestros hijos, amonestarles en el Señor. Solo que hay varias cosas, ¿verdad?, que podemos relacionar con esto. Pero primeramente se lleva la revelación de la palabra de Dios. Y claro, ¿verdad?, que eso indica estudio de ella. Y a propósito a esto, ¿verdad?, ¿quién de los que estamos aquí ha hecho un plan de terminar o de leer toda la Biblia este año? Hay 365 días, bueno, ya nos faltan menos, ¿verdad? Pero de leer toda la Biblia. Hay de leer, hay de estudiar y hay de meditar en la palabra del Señor. Son tres diferentes cosas y producen tres diferentes efectos en nuestra vida. Pero esto es lo que opinamos primeramente concerniente a la mecánica. Segundo, no creo que va a acabar con todo el versículo en esta tarde, pero le damos un cáliz, ¿verdad? Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe. Escribe. Escribe la visión. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros ya entendemos completamente lo que hemos escuchado, es cuando ya lo podemos escribir por sí mismo? ¿Qué tantas veces hemos escuchado eso de personas que nos enseñan a memorizar cosas? Hasta que usted pueda escribir completamente lo que está delante de usted, entonces ya está patentemente en la mente y en el ser de uno. Pero es hasta que no escribamos. Muchas personas hablan, comunican, pero no lo pueden comunicar en papel. Eso quiere decir que aún todavía hay confusión en las cosas que están comunicando. Y por eso Jehová Dios le dice al profeta Habacuc, en Dios no había ninguna confusión. Él comunicó bien, pero él quería que el profeta lo escribiera para que él lo pudiera entender. Y para que así tuviera una claridad de la visión que existe o que existía delante de él. Porque miren, estamos hablando, traigo mucho magnético yo creo ahora porque está el micrófono. Estamos hablando el año 600, bueno 600, ¿verdad? Bueno, estamos hablando, sí, el año 606. Y fue más o menos cuando ya comienza la cautividad de Judea. O sea que la visión, ¿verdad?, ya estaba cerca. Por eso le dice Jehová Dios, escribe. ¿Ustedes recuerdan cuando le comunica una visión al profeta Daniel? Daniel capítulo 9. Y le dice Dios a Daniel, esta visión no es para este tiempo ni para ti, pero escríbela, guárdala. Al profeta Habacuc no le dice esto, sino que le dice, escribe la visión. Porque si usted recuerda bien, ¿verdad?, aquí empieza la destrucción y dura hasta el año 536. A este periodo de tiempo se le habla la cautividad. Ok. Entonces, al profeta Habacuc ya se le había dicho, ¿verdad?, más o menos cuándo iba a empezar la cautividad. Y si ustedes recuerdan bien, cuando leían Segunda de Crónicas capítulo 36,
Segunda de Reyes capítulo 25, Jeremías capítulo 52. Son capítulos que nos hablan sobre la invasión de Babilonia a Judá. Y fueron 3. Y miramos nosotros que la última fue en el año 506, se lo llevó a Babilonia, 70 años de cautividad. Esto lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo que es 25, me parece, versículo 8 en adelante. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que esta es la visión. La visión que van a ser llevados a cautividad, pero que habrán de ser traídos de regreso. Y claro, ¿verdad?, ya leímos el profeta de Ageo, otros profetas que ya se mencionan aquí. Pero esta es la visión. Y la escribió. Miren, en todo caso que Dios ha comunicado a sus siervos, esto es lo que ha ocurrido. Vamos a poner otro ejemplo. El apóstol Pablo, Hechos, capítulo 9 y versículo 15. Note lo que el versículo 15 le viene a demostrar Dios, otra vez, la revelación, la palabra, Dios demostrándole al apóstol Pablo. Ya entramos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, versículo 15, note lo que dice la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Noten, él iba a ser predicador de, primeramente dice aquí, los gentiles. Segundo, dice aquí, y de reyes. Tercero, dice aquí, de los hijos de Israel, o sea que los judíos. Esto es la visión. ¿Okay? Algo que va a ocurrir en el futuro, otra vez, algo que va a ocurrir en el futuro. Y estamos mirando aquí el año 35 después de Cristo, porque fue cuando fue bautizado el apóstol Pablo, más o menos. Pero noten que él viene a cumplir esto en los años 49 a 50, cuando va por primera vez a Galacia. Noten la visión. Otra vez, ahora, ¿lo escribió Pablo? Yo no lo sé, pero sí lo tuvo imprimido en su mente, porque él lo menciona, un texto que mencionamos hoy en la mañana, ¿verdad? Hechos capítulo 20, versículo 24. Él entendió su ministerio. ¿Ok? Él entendió ese era su ministerio. Y miramos nosotros entonces que él viene otra vez, cuando viene él a predicarle a reyes, ya estamos hablando más o menos por los años 52 al 55. Bueno, le podemos poner hasta el 70 o 60, hermanos, ¿verdad? 60. ¿Por qué? Porque ya incluye todos los reyes. Noten, 52 a 60. Estamos hablando del 35. Y luego los judíos, pues miramos nosotros que esto tiene que cumplir entre, le podemos poner del 51 en adelante. Pero noten, esa es la visión del apóstol Pablo. Y él la vino a cumplir. Él la vino a cumplir porque ya en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, he acabado mi carrera. He acabado con todo lo que el Señor me ha dicho. Solo que entonces, esto fue una visión cumplida. Ahora, ¿cuándo vino a cumplirse todo esto? Bueno, ya estamos hablando como el año 64 después de Jesucristo. Más o menos el tiempo que el apóstol Pablo vino a morir. Pero otra vez, miren lo que les quiero enfatizar. Todo esto, ¿verdad? Se le llama visión. Visión que se viene a escribir
lo tenemos registrado en la Biblia. Todos los viajes misioneros del apóstol Pablo que vienen a llevarse a cabo, y el libro de Hechos, miramos nosotros que se lleva a cabo. En el libro de Hechos del capítulo 12 hasta el último libro de Hechos, es toda la obra del apóstol Pablo. Toda la obra del apóstol Pablo. Pero noten las tres cosas: la revelación de parte de Dios, lo que vino a escribir el apóstol Pablo, ya sea mentalmente, en su corazón, pero escribió, entendió lo que él tenía que hacer. Y esto, hermano, era una responsabilidad que constantemente estaba delante del apóstol Pablo. Él sabía bien qué era lo que tenía que hacer. Enseguida, mire, tenemos nosotros, porque estamos viendo de visiones. Ahora se mueve mucho, brother. Ahora necesito que le maneje. Nunca está conforme el hermano. Todo el tiempo es algo. Pero miren lo que dice ahora Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8, concerniente ahora a los apóstoles. Aquí están los apóstoles. Ok, en Hechos capítulo 1 versículo 8. Noten la visión que se les da por medio de Jesucristo antes de que Él ascienda, ¿verdad? Y dice aquí, la visión es el evangelismo. Primeramente en Jerusalén. Segundo, en Judea. Tercero, en Samaria. Y cuarto, hasta el fin de la tierra. Y claro que es la tierra de aquel entonces, ¿verdad? Jerusalén, Hechos del 2 al 8. Es la visión. Hechos del 2 al 8. ¿Qué pasó en el 8? La persecución de Saulo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y fueron desparcidos, Hechos capítulo 8, versículo 4. En Judea se predicó el evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Miramos nosotros en Hechos capítulo 11, que esto viene a concluir este punto. En Samaria, claro que sí. Miramos Hechos capítulo 8, versículo del 12 en adelante. Felipe viene y predica ahí. ¿Y qué del fin del mundo? Romanos capítulo 1 me parece 8. Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice que se predicó el evangelio por toda la tierra. ¿Se cumplió la visión? Claro que sí. ¿Qué tanto tiempo se llevó? ¿De qué estamos hablando de todo esto? ¿Qué tanto tiempo se llevó? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? Del año 33 después de Cristo, cuando empezó la iglesia, hasta el año, ¿qué? Más o menos. Como el año 80, ya cuando viene Domiciano, porque ya entramos al libro de Apocalipsis. Pero noten, para este tiempo, hermanos, el evangelio ya se había predicado por toda la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 23, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor lo siguiente, un texto nomás para que podamos leer que así fue. Colosenses 1, 23 dice: si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Romanos capítulo 1, dije el 8, ¿verdad? A ver si acaso es el 8. Romanos capítulo 1, a lo mejor debe ser el 5. Sí, versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Pero empezó con una visión, una revelación,
y se fue escrito en la mente de ellos y se cumplió. Ahora, ya que estamos en estos dos puntos, pregunta número 1, para mí y para usted. ¿Cuál es mi visión? Si yo soy un cristiano visionista, ¿cuál es mi visión? Número 2, ¿la conozco bien? Tan bien que cada día me levanto motivado en cumplir eso para lograr. La escribo. Ya el tiempo no me queda, hermano, para el tercer, porque dice, la tercera mecánica de la visión es esta, la cual quiero comenzar a estudiar la próxima semana. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Declarar en tablas, hermano, quiere decir que nosotros la podamos o que la vengamos a disminuir. Una visión tiene metas de largo plazo. Una visión tiene metas de corto plazo. En una visión hay periodos de tiempo en donde uno viene a evaluar su trabajo para medir qué tanto progreso ha cumplido en la visión que se ha formulado. Una visión tiene un fin también. ¿Hasta cuándo se va a llegar? Solo que son preguntas que yo me tengo que hacer, que usted se tiene que hacer. ¿Qué visión tiene usted? ¿O qué visiones tiene usted? Y no estoy hablando de lo secular. Eso es aparte. Esos Dios se los da por añadidura. ¿Entendemos? Ser fiel al Señor, el Señor le va a dar lo que usted necesita. No se tiene que preocupar por eso. Pero nosotros no podemos entender eso, hermano. Algunos no podemos entender eso. Tenemos que tener algo en la mano para poder dejar lo que tengo en esta mano. Lo dejo ir porque ya estoy seguro. Somos personas que caminamos por fe en Dios. Y Dios jamás le va a fracasar ni le va a quedar mal. Jamás. Quizás lo lleve hasta la mera punta del cerro, ¿verdad? Y que mire hacia abajo para que mire, ¿verdad?, la profundidad. Pero jamás dejará a Dios a usted solo. Y cuando digo que lo lleve a la orilla del cerro, ¿verdad?, fue lo que hizo con Abraham. Abraham, toma a tu hijo y anda a sacrificarlo. Y ahí va Abraham. El hijo le cuestionó, papá, la leña tenemos, pero ¿dónde está el corderito? Y aún así Abraham, ¿verdad?, no vino a cambiar su mente, sino que vino a cumplir la voluntad de Dios. Por eso digo que algunos de nosotros, Dios nos lleva hasta el punto de que ya estemos con la daga así, mire, listo para hacer lo que tenemos que hacer. Y Jehová de donde dice, párate, hijo, levanta tu vista. ¿Y qué fue lo que vio Abraham? Un corderito para ser sacrificado en vez de su hijo. Porque Abraham fue probado y pasó la prueba. Pero muchos de nosotros somos probados y lamento decir que fracasamos en la prueba que Dios nos da. Porque Dios prueba nuestros corazones. Segunda o primero los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Primera los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios. Y claro que hay muchos otros textos, pero este es suficiente para comprobar el punto. Dice, primera a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como agradamos a los hombres, sino a Dios. Pongan atención, quien prueba, ¿qué? Nuestros corazones. Y la palabra probar, ¿verdad?, es en inglés test.
Solo que por eso digo lo que digo, ¿verdad? Porque la Biblia lo afirma. El tiempo ya se me pasó, ya se me terminó. Le doy para ver si acaso hay respuestas o comentarios de lo que hemos visto. Hermano, fue con motivo de moverle su mente, ¿verdad? Para que piensen cuál es su visión. La conoce bien, la ha escrito. ¿Aurora? Algo importante que mencionaste en el ejemplo de Pablo, cuando se le apareció el Señor, dice en el verso 11 que él oraba. Él estaba orando a Dios porque quería entender lo que Dios le quería entender por la visión, según el segundo versículo. Porque él veía lo que realmente iba a ser Dios con él. Ahí dice que en la visión miraba lo que iba a pasar. Así no tenía la fe. Nuestra fe debe estar conforme en oración, pedirle a Dios que nosotros podamos entender, pedirle que nos llene entendimiento en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es. Y Pablo, aunque fue apóstol, hermanos, ¿a quién le dijo? Bástate de mi gracia, tú síguele. ¿A quién le dijo? A Pablo. En el momento que él se encontraba débil, en el momento que él se encontraba con necesidad de ayuda, porque estaba solo. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia, levántate, tú sigue. Porque aún todavía tengo pueblo aquí en esta ciudad. Y así nos encontramos nosotros en veces, hermanos. Con las rodillas temblando, ¿verdad? Y con miedo, que no queremos seguir adelante. Y miramos hacia atrás y no hay nadie detrás de nosotros para que nos ayude. Y el Señor nos dice, no te preocupes, tú síguele. Yo estoy contigo. Y es todo lo que necesitamos, hermanos, al Señor. Porque el Señor es el omnipotente, el poderoso. El miedo, hermanos, en ocasiones Satanás lo usa, ¿verdad?, para desanimarlos. Pero el miedo, el Señor nos ha inculcado eso, ¿verdad?, para que nos dé coraje y valor, para que sigamos adelante. El miedo se puede usar de dos maneras, para recoger coraje y valor y para decir, sí puedo y lo voy a hacer. Pero para otros, no puedo, mejor no lo voy a hacer. Y es lo que demostró David, y es lo que ha demostrado todos los hombres de Dios. Bueno, lo dejamos. Vamos pues entonces en esta tarde, ¿verdad? Si acaso hay alguna persona en necesidad de las oraciones de la congregación, o si acaso quiere arreglar cuentas con el Señor, le invitamos para que lo haga. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.